Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Estamos transmitiendo nuestra primera charla virtual del ciclo A Viva Voz del Espacio Memoria y Derechos Humanos Exesma, que retoma un ciclo que desde 2019 que no veníamos realizando. Estamos aquí con una charla que tiene que ver con el Mundial 78 y la dictadura. Invitamos para esto a gente muy querida, a 3 periodistas y a un especialista y protagonista, digamos, de aquella época, como es Claudio Morresi. Bueno, la idea era debatir las múltiples facetas que tiene esta temática, que tiene el tema mundial y dictadura, por la proximidad que tenía, por ejemplo, el lugar del festejo y el de Argentina campeón con respecto a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio como fue la ESMA, que estaba a solo 10 cuadras, por ejemplo, del Monumental. Lo hicimos pensando también en que en este momento de pandemia y cuando la gente no puede participar de las actividades presenciales que ofrece generalmente la ESMA, está bueno que podamos conectarnos a través de este tipo de recursos. Nosotros al mismo tiempo estamos ofreciendo desde el espacio, desde la cuenta web de la ESMA, un micrositio en el que ofrecemos contenidos virtuales, educativos, actividades, este tipo de charlas, para que la gente, bueno, se sienta un poco más acompañada en una circunstancia que impide esta experiencia tan particular que tiene la ESMA, que es la vivencia presencial en un lugar tan simbólico. Presento a nuestros invitados y voy a ceder la palabra a Claudio Morresi, pero vamos a decir que están hoy con nosotros Ángela Lerena, ella es periodista deportiva, la conocen todos, tiene mucha trayectoria, digamos, trabaja hoy en TNT Lea Sports, pero también la están viendo seguramente en Canal Encuentro, donde está trabajando en Seguimos Educando. Alejandro Wall, que es periodista de la sección de deportes de Tiempo Argentino y es columnista de radio en el programa Pasaron Cosas. También es autor de libros como, bueno, Academia Carajo y otros tantos libros que expresan su pasión racinguista sobre todo. Ezequiel Fernández Moore, también escritor y periodista de deportes del diario La Nación, también autor de libros y de algunas bastantes producciones que también remiten al tema dictadura y fútbol, porque por eso están todos aquí invitados hoy. Y como les decía, Claudio Morresi, que de alguna manera también está anfitrionando con nosotros, porque él integra familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, que es una de las organismos de derechos humanos que participa en la ESMA, que tiene su espacio en la Casa 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y bueno, Claudio además fue jugador de fútbol, fue secretario de Deportes de Néstor Kirchner, es hoy legislador porteño por el Frente de Todos, y a él le voy a ceder la palabra para que esto comience una vez y avisándole a todo el público que nos está siguiendo que en algún momento vamos a poder transmitirles, y si no se hace muy extensiva, vamos a transmitir algunas preguntas que vayan haciendo por el chat de Facebook. Así que bueno, les damos, Claudio, si quieres comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un honor muy grande compartir estas charlas con 3 periodistas que dignamente llevan su profesión, con el espacio de memoria, que es un lugar que hemos recuperado porque no hay que olvidar que en ese lugar hubo un campo de exterminio, un centro clandestino de detención, y en muy pocos lugares del mundo se pudo recuperar un lugar para que se transformara en un lugar de memoria y que se pudiera trabajar la verdad y la justicia. Bueno, Mundial 78. Normalmente yo cuando hablo desde lo grupal, pero bueno, me parece que acá voy a tener que hablar desde lo individual, ¿no? Es decir, de ese pibe que jugaba en las inferiores de Huracán, y que quería que llegara al Mundial porque le iba a dar la posibilidad de ver a los jugadores más importantes de ese momento y poder aprender de ellos y de alguna manera alentar por
ese equipo que tan incorporado estaba, como es el fútbol, dentro de la pasión de todos nosotros, ¿no? Pero en el medio, o previamente, más que en el medio, previamente, un pibe de 17 años que era su hermano mayor y que era su confesor y que un día, en abril del 1976, no volvió a la casa y a partir de ahí se creó toda una situación como la que vivieron miles y miles de familias tratando de encontrar a su ser querido, haciendo todo lo posible para que alguien le diera algún tipo de información. Pero bueno, dentro de las diferentes torturas que empleaba la dictadura, una de ellas también era que sus familias, la familia de los que se habían de alguna manera enfrentado de diferentes formas a lo que era el golpe militar, también sufrían de la forma de la desaparición, de alguna manera lo que conlleva la desaparición de las personas. Siempre me gusta decir que cuando una persona desaparece, todos los que lo queremos nos levantamos a la mañana con la inmensa esperanza de saber qué pasa con ellos y mis viejos y toda la familia nos acostábamos ese mismo día con la gran tristeza de no haber podido averiguar absolutamente nada. Pronto se empiezan a vender las entradas para ir al Mundial y ahí con mi tío compramos las entradas. Me acuerdo que en ese momento yo me había dejado la escuela por una cuestión de seguridad. Mis padres no hicieron que yo no... Aparte, me costaba ir al segundo año del colegio en el Joaquín B. González, en la calle que está en Barracas, y me había puesto a trabajar con mi tío repartiendo pollos y huevos, y a las 4 de la mañana nos levantábamos, cargábamos la camioneta, nos íbamos a repartir. Y ese día mi tío me dijo, bueno, nos levantamos, te dejo haciendo la cola para comprar las entradas, y con toda la ilusión de poder sacar ese paquete que te vendía el partido inaugural y los 3 primeros partidos que jugaba Argentina. Por supuesto, esa contradicción que uno tenía, porque uno veía cómo la dictadura utilizaba, como comúnmente hacen las dictaduras, cómo utilizan las expresiones populares, en este caso el deporte, pero por el otro lado, con el inmenso deseo de poder ver a la selección argentina y ver lo que era el torneo. Y fuimos ese día con mi tío. Hay un video que hizo Ezequiel, que trabajó Ezequiel, donde me acuerdo que me ha hecho una nota en esa tribuna, donde estábamos parados con mi tío, esperando que empezara el partido y viendo cómo el dictador Jorge Rafael Videla hablaba de la paz y utilizaba con esta hipocresía y con esta característica que tienen estos gobiernos, cómo utilizaba al deporte para ocultar sus crímenes de lesa humanidad. En el deporte hay 2 posiciones, a mi entender. Existe la utilización del deporte como, bueno, en este caso para ocultar crímenes de lesa humanidad, para hacer grandes negocios, para de alguna manera catapultarse a diferentes actividades, ya sean comerciales o políticas. Y también existe un deporte que tiene que ver con lo que tiene que ver con el desarrollo humano de los pueblos, una herramienta para el desarrollo social de un pueblo. Y esa disputa que siempre existió, bueno, en este momento claramente lo tenía este sector donde utilizaba el deporte para estas cosas. Yo ahora quisiera pasar un video para que vean un poco lo que fue ese tiempo. Es un video que está en el espacio de Deporte y Derechos Humanos, que está en el espacio de memoria, en la Exesma, en el edificio de familiares.
Desgraciadamente ahora no se puede visitar, pero dentro de todo un recorrido por la historia del deporte que hicimos con un grupo de periodistas y de compañeros, hicimos esta historia de lo que ha sido el desarrollo del deporte, de los pueblos originarios hasta el 2015, porque después desgraciadamente no se pudo seguir trabajando en nada. Y este video que van a ver está en uno de esos octógonos que habla sobre el Mundial 78. Si el operador lo puede pasar. La Junta vio en la Copa del Mundo una oportunidad de usufructuar la pasión nacional por el fútbol y de realizar un negocio millonario. El EAM, Ente Autárquico Mundial 78, fue la figura que crearon los militares para realizar las obras. Fue una caja grandilocuente manejada por el almirante Carlos Lacoste, brazo ejecutor de Emilio Macera y amigo íntimo de Avalanche, el presidente de la FIFA. Todo, incluso el trato con los futbolistas, pasaba por sus manos. No nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos. Pero lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Es un día de júbilo para nuestro país. Por ello, pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Eran las 3 de la tarde del 1 de junio de 1978 y Buenos Aires se había convertido en el escenario de un espectáculo internacional. La fiesta inaugural en el Estadio Monumental de River Plate sería la primera muestra de que en la Argentina, supuestamente, se vivía en paz. Paradójicamente, era un jueves, y mientras la totalidad de los medios nacionales y la mayor parte de los internacionales difundían el evento, la televisión holandesa se salió del libreto y por las pantallas de ese país se pudo ver la ronda de las madres en la Plaza de Mayo, en directo por televisión y observada por el mundo. El 25 de junio de 1978, ante un monumental repleto, Argentina enfrentó a Holanda. Fue un partido duro donde Argentina impuso su fortaleza física y tuvo en tiempo suplementario a un jugador superlativo, Mario Alberto Kempes. Argentina se consagraba campeón del mundo por primera vez en su historia. La historia todavía busca responderse muchas preguntas. Entre ellas, ¿qué fueron esos 25 días para Argentina, donde derechos humanos y fútbol caminaron de la mano como nunca antes y como nunca después? Esa combinación de euforia colectiva con las madres pidiendo por sus hijos en la plaza y los dictadores festejando el gol de Bertoni en un arco situado a 800 metros de donde se torturaban a las víctimas y a 500 de donde las arrojaban al río. Esa sensación de haber vivido un acontecimiento en el lugar justo, pero en el momento equivocado. Esa mezcla eterna de gloria y dolor.
Bueno, ahí ustedes vieron cómo se jugó ese mundial. Tal vez poco se supo. Lita Boitano y Graciela Lois, que son la presidenta y la secretaria de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, fueron a los partidos del Mundial, y a algún partido del Mundial, y llevaron volantes donde de alguna manera intentaban transmitirle a quienes concurrían a la cancha lo que verdaderamente estaba pasando, con un riesgo de vida tremendo, porque después se supo que todos los acomodadores que estaban en la cancha de River eran personal de las fuerzas de seguridad, y ellas hicieron, junto a otras compañeras, otros familiares, hicieron mucho estas actividades tratando de que en el pueblo argentino pudiera saberse lo que verdaderamente estaba pasando. En el tiempo, ¿no? Sin celulares, sin internet, con los medios de comunicación totalmente copados por los dictadores, con la prensa que también, y a su vez con mucha prensa que estaba totalmente de acuerdo con el accionar de la dictadura. Yo me gustaría agregar que a la dictadura, que quiso utilizar el deporte y su caja de resonancia tan importante, no tuvieron en cuenta lo que pasó en esa plaza, que ahí se veía en el video, y que después seguro que Alejandro lo va a extender sobre esto que sucedió, que tiene que ver cómo de pronto el periodismo que fue a la plaza se encontró con las madres de Plaza de Mayo denunciando lo que estaba pasando también, ¿no? Y algo que ellos querían ocultar, o que de alguna manera querían mentir, se encontraron con esas mujeres inmensas que pudieron darle a conocer al mundo lo que verdaderamente sentían. Ese pibe que desapareció, que tenía 17 años, que era mi hermano, después tuvimos la suerte de 13 años después de recuperar su cuerpo, ¿no? Un premio, llamémosle, que tenemos algunos de los familiares, porque la gran mayoría todavía no sabe si lo tiraron al río, si lo quemaron en alguna fosa con la que ellos hacían, o lo tiraron a alguna fosa común. Yo quiero mostrarles, y para finalizar y para darle la palabra a los compañeros, porque cuando a veces hablamos de los desaparecidos nos cuesta, y hablamos de 30.000, a veces nos cuesta verles cuando vemos sus rostros, nos damos más cuenta de la terrible barbaridad que hizo la dictadura. Yo, a ver, no sé si se ve bien ahí. Bueno, esos son 7 chicos de 17 y 18 años. Estudiaban en el Colegio Rivadavia, militaban en la UES. Solamente uno de ellos, una chica que está ahí con un vestido blanco, es la que quedó viva. Este chico que está acá, que es el negro Ibarra, pudimos saber que había estado detenido y que una compañera lo llegó a ver cuando habían terminado de torturarlo, y cuando se levantó un poquito así la venda y pudo transmitir algunas palabras dentro de todo el dolor que tenía, le dijo a esta compañera, le di una información falsa, ahora cuando vengan me van a destrozar. A veces uno ve que hay ciertos personajes, ciertas personas de la política que tienen miedo a los carpetazos, o que actuaron de cierta manera después en tiempos democráticos. Dice, qué bárbaro que estos pibes tuvieron hasta en ese momento que estaban siendo torturados al máximo, por lo menos tratarle de darle al compañero media hora o una hora para que no fuera detenido, ¿no? Después, cuando volvieron, esta compañera sintió cómo lo arrastraban a la cámara de tortura y nunca más pudo saber nada de él.
Yo quiero terminar con algo que también está acá, porque en este cuadro que yo me hice, hay un poema una canción de Teresa Parodi que dice: aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos. Gracias. Gracias, Claudio. Me parece que seguíamos un poco hermoso. Tu mensaje es fuerte, duro, pero es lo que fue, digamos, la dictadura y la forma en la que actuó y que, bueno, todos los que estos años estuvimos siguiendo los pasos tanto tuyos como de familiares y el resto de los organismos de derechos humanos, sabemos que fue así como lo relatás y fue así de lucha como la que mencionaste de Graciela, siempre presente ahí tratando de frenar algunas decisiones y de imponer la mirada de los familiares, ¿no? Vamos a hacerle la palabra a Ángela. Ángela, seguís vos, así avanzamos con la charla. Bueno, ¿se me escucha bien? Es muy difícil venir después de Claudio, que bueno, nos dejó a todos muy conmovidos. Mi caso era muy chiquita, durante la dictadura, o sea, nací en la democracia anterior, pero la dictadura me encontró muy chiquita, así que no tengo recuerdos personales del Mundial 78, pero bueno, por supuesto que con los años fui aprendiendo distintas cuestiones sobre este evento y me parece que está buenísimo que sigamos hablando de él después de tantos años, porque todavía hay mucha justicia por hacer, hay muchas cosas que no se saben, hay muchas cuestiones que se siguen invisibilizando, además de no saber dónde están muchos de los desaparecidos, no saber dónde están muchos de los bebés entonces apropiados. También hay sectores de la sociedad que no han pagado el precio todavía de su participación, de su colaboración con la última dictadura militar, y por eso en este caso quería hablar un poco de una empresa como símbolo muy importante que se asoció a los militares, al entonces gobierno de facto de la Argentina para la organización del Mundial, que recibió muchísimos favores de parte de esta dictadura y que hizo plata gracias a la dictadura y a la represión que se desarrolló contra sus propios trabajadores. También me gusta, como trabajadora, como integrante de CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, siempre también recordar la gran cantidad de trabajadores desaparecidos de la dictadura. No era solamente una cuestión ideológica, no solamente han sufrido los compañeros y compañeras cuya ideología era llamada subversiva por los militares, compañeros y compañeras que tenían ideas que contradecían ese totalitarismo y que por eso pagaron con su vida, sino que también muchos compañeros y compañeras fueron secuestrados, desaparecidos, torturados, algunos aparecieron y otros no, por luchar por mejores condiciones de trabajo, ¿no? Muchísimos compañeros trabajadores, delegados, integrantes de comisiones internas han desaparecido y por eso quería traer este caso icónico de Mercedes-Benz, una de tantas empresas que asoció su nombre a ese mundial, que auspició de alguna manera el mundial. Y quiero pedir primero a Fernando, que es quien está manejando los videos y las fotos, a ver si podemos ver una foto. 3 fotos traje, pero bueno, alguna de ellas como para relacionar el tema. Tiene que ver con los camiones, con los colectivos, con los que se movían en ese momento los distintos equipos que se manejaban por Argentina, los planteles. A ver si podemos ver alguna foto, no sé si tal vez la esté viendo el público y no la veo yo. Pero bueno, Mercedes-Benz cedió camiones, camionetas y autos para que se movieran las delegaciones. Los planteles de las selecciones nacionales se movían en camiones de Mercedes-Benz, en micros de Mercedes-Benz. Por lo menos 20 trabajadores de Mercedes-Benz fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. 15 de ellos aún están desaparecidos. Y hay evidencias e indicios muy importantes que marcan la responsabilidad de la empresa en la desaparición de sus propios trabajadores. Fueron cómplices en estos delitos de lesa humanidad. También quedó probado que tenían conocimiento de lo que estaban haciendo los militares con sus trabajadores, pero que además intercambiaban información. La propia empresa le brindaba a la dictadura información de los trabajadores a los que quería sacarse de encima, a los que quería eliminar.
Y además de esto, que ya es bastante grave de por sí, hubo un aprovechamiento económico de Mercedes-Benz de que la dictadura, entre comillas, le sacara de encima a estos trabajadores revoltosos. Este es un tema que tuve la posibilidad de investigar junto a Gustavo Veiga, quien escribió, además aprovecho para mostrarles un libro del cual participó Claudio también, Deporte, Desaparecidos y Dictadura, pero bueno, un caso que toca tangencialmente el deporte, pero no es directamente vinculado al deporte, que es el de Mercedes-Benz. Investigamos con Gustavo para un libro que todavía no vio la luz, pero tuve la posibilidad de entrevistar a varios de los trabajadores que sobrevivieron y también a la esposa de uno de los que no apareció más. Había conflictos gremiales desde hacía larga data en Mercedes-Benz, cuando llegó la dictadura. Un problema muy importante, como para que veamos que no todo era estrictamente ideológico, no todo era una batalla de ideas abstracta, que también es importante, pero también había peleas muy cotidianas, como por ejemplo que hacían 46 grados en la fábrica de Mercedes-Benz de González Catán y los trabajadores pedían una mejor ventilación, algo que no pudieron conseguir. La empresa pedía que se aumentara el ritmo de la producción, quería sumar horas de trabajo y los trabajadores se oponían. Lo que proponían los trabajadores es que trajeran más trabajadores para aumentar la cantidad de horas que se trabajaba por día. Por eso Mercedes-Benz llegó a tener 4.000 empleados en 1977, porque era muy fuerte la organización de los trabajadores. Y otro conflicto giraba alrededor de, bueno, lo dicho, la cantidad de horas de trabajo. Había cuestionamientos a ESMATA, que era el sindicato, es todavía el sindicato de mecánicos, estaba el sindicato de mecánicos en general vinculado a la empresa y los trabajadores no se sentían representados. En 1974 gana la comisión interna un grupo combativo integrado por trabajadores de la Juventud Trabajadora Peronista, del Partido Comunista, del PRT. La empresa despidió a la mayoría y tomó esta fecha porque empieza ahí una escalada. En 1975 se firma un nuevo convenio colectivo, lo firma ESMATA, una burocracia que los trabajadores, insisto, sentían que no los representaba y de hecho los traicionaba. Bueno, en este convenio se firma la posibilidad de prestar servicios fuera del horario de trabajo, que era algo que venían resistiendo los trabajadores y de hecho no lo pudo hacer Mercedes-Benz hasta después de la represión contra sus propios trabajadores. Y esto es muy interesante, se firma en ese convenio colectivo la existencia de un fondo extraordinario. El 1% de las ventas de Mercedes-Benz iban a un fondo extraordinario. ¿Para qué? Para erradicar los elementos negativos de las fábricas. El sindicato y la empresa se complotan y pone plata a la empresa para sacarse de encima estos elementos negativos. Se pueden imaginar lo que hicieron después con los elementos negativos, entre comillas. Se hace una huelga muy fuerte, se crea una nueva interna elegida por los trabajadores, por fuera de ESMATA, que se llama Grupo de los 9. ESMATA a partir de esto pide al Estado intervenir a la empresa, según el sindicato, la empresa y el Estado, para atacar a los trabajadores de Mercedes-Benz. Hay 107 despidos, todo esto es anterior a la dictadura militar. 4.000 adentro, 4.000 afuera era el lema de la huelga que aparece para respaldar a los trabajadores. Hay un secuestro de un directivo, Heinrich Metz, un ex militante nazi, porque esta es otra particularidad, que en Mercedes-Benz había varios militantes del nazismo, incluso dirigentes del nazismo que habían escapado de Alemania y estaban viviendo en Argentina, algunos con nombres falsos. Pelotones Montoneros de Combate se llamaba, es el grupo que se adjudica el secuestro de Metz. El abogado de la empresa, Rubén Cueva, un personaje infame y muy importante en esta historia, se acerca a la Policía Federal, le aporta nombres, direcciones, datos personales de todos aquellos trabajadores que consideraba revoltosos, incluyendo, por supuesto, la comisión interna, los llama subversivos y le dice a la policía, ellos son los que secuestraron a Metz, cosa que no era cierta y que no tenía, por supuesto, ninguna prueba. La empresa reincorpora a los trabajadores después de 22 días de huelga. Estos 22 días de huelga costaron 257 camiones, que son los que se tendrían que haber fabricado, 90 motores y un rescate, que es el que termina pagando la empresa para liberar a Metz. A partir de allí, el golpe de Estado, 24 de marzo del 76, empiezan las presiones, las amenazas contra los trabajadores y también los secuestros. 20 casos de trabajadores secuestrados. Por ejemplo, cito algunos icónicos, Juan José Martín, por ejemplo, que era integrante de la comisión interna, fue secuestrado dentro de la fábrica de Mercedes-Benz. Llegaron los militares y lo llevaron de adentro de la fábrica, la policía en realidad, porque estuvo en la comisaría de San Justo durante 3 días. En las torturas le preguntaban por la empresa, le preguntaban características de la empresa, características de la comisión interna, datos sobre sus compañeros. Fueron secuestrados 2 integrantes de aquel grupo de los 9, de aquella comisión interna combativa, Víctor Ventura y Esteban Reimer.
A Víctor Ventura lo buscaron en una casa vecina primero, porque en su legajo de Mercedes-Benz figuraba mal la dirección, fueron a la dirección que figuraba en su legajo de Mercedes-Benz. Esteban Reimer había recibido una amenaza, le habían dicho que su nombre iba a ir a parar a otras manos para que lo revienten. Esteban Reimer sigue desaparecido, conversé con su esposa María Luján, y bueno, es tan conmovedor lo que siente ella como lo que nos contaba Claudio, esta expectativa de una persona que no vuelve. En el caso de María Luján nunca encontró a su marido, y Ventura y Reimer, la característica particular es que venían de una reunión con la empresa. Horas después de reunirse con la empresa en representación de los trabajadores, desaparecen los dos. Héctor Rato, con quien tuve la posibilidad de conversar, porque afortunadamente está vivo, aunque sufrió una lesión muy importante en un brazo por las torturas y tiene una discapacidad importante. Él fue detenido adentro de la fábrica también, lo citó un gerente, Ronaldo Tasselkraut, a su oficina, y cuando llegó lo estaban esperando también para llevárselo, personal represivo vestido de civil. También en los interrogatorios le preguntaron por la empresa. Él presenció cuando Tasselkraut le daba a los agentes represivos la dirección de otro trabajador, Diego Núñez, que también fue desaparecido, después fue secuestrado. Ricardo Rodríguez fue interrogado por materiales que faltaban en la fábrica, o sea, trabajadores que eran secuestrados o dentro de la fábrica o con la dirección que tenía la fábrica o que un compañero escuchó cuando le brindaban esa información, todo absolutamente vinculado, un vínculo entre Mercedes-Benz y los militares muy concreto. Hay otros datos, por ejemplo, el comisario de la Brigada de San Justo, que tuvo detenidos y torturó a muchos de estos trabajadores, después terminó siendo jefe de seguridad en Mercedes-Benz, con un agregado, que es que este comisario Lavallén fue apropiador de Paula Logares, después terminó recuperando su identidad, Paula Logares, que había sido apropiada por esta persona, y hay varios directivos de Mercedes-Benz o exdirectivos que están sospechados de haberse apropiado alguno de los niños que están faltando, entonces niños, hoy adultos como nosotros. De hecho, las donaciones de Mercedes-Benz, fíjense qué particulares, le donaba $2 millones anuales a la comisaría de la zona, a las varias de las comisarías de la zona donde después eran secuestrados los trabajadores. Le siguió pagando el sueldo a las esposas hasta 1986, las esposas de los desaparecidos. Ahora, algunos de los ex trabajadores habían emigrado, se habían exiliado por voluntad propia, y a esas esposas no les pagó la empresa, que de alguna manera sabía, sin preguntar, quiénes eran los que habían desaparecido y quiénes eran los que se habían exiliado por su propia voluntad. En un intento de comprar el silencio, hasta el 86 siguió pagando los salarios de las esposas de los trabajadores que ellos mismos habían mandado desaparecer. Y miren esta donación, le donó aparatos de neonatología a Campo de Mayo y al Hospital Militar Mercedes-Benz. La única maternidad que funcionaba en ese momento en Campo de Mayo era clandestina. Le donó un aparato de neonatología, y entre varios de los directivos que tienen vínculos filiales muy dudosos con bebés, porque además se descubrió a través de Lavallén que había una red de certificados de nacimiento falsos, está también Ronaldo Tasselkraut, que es el que señaló a Diego Núñez y el que llamó a su oficina en su momento a Rato, es decir, todo vinculado, incluso hasta llegar a donar equipos de neonatología a una maternidad clandestina. ¿Qué ganó Mercedes-Benz con la dictadura, con la represión, con esta decisión de enviar a sus propios trabajadores a la muerte, a la tortura? Logró que bajaran los salarios, era muy fuerte la disputa por los salarios y los trabajadores tenían una organización muy fuerte. Mercedes-Benz logró hacerlos caer, hacerlos bajar, aumentó la productividad, finalmente los ritmos que quería imponer la empresa, de muchísimas horas de trabajo en condiciones de muchísimo calor, logró imponerlos después de haber recuperado la comisión interna, porque después de toda esta represión que les estoy contando, en el 76 aproximadamente, a ver si tengo bien la fecha, fines del 76, ESMATA recupera la comisión interna de la empresa y cede en todo. Se atacaron conquistas históricas de los trabajadores que habían logrado los compañeros de Mercedes-Benz, se logró la empresa poner premios de productividad, que era algo que los trabajadores venían combatiendo, logró imponer despidos por causas sindicales sin problemas. Desde los 4.200 trabajadores que tenía la empresa, la fábrica de González Catán en 1980, pasó a 1.900 en 1983, es decir, en 3 años pasó de 4.200 a 1.900 trabajadores, aumentando la productividad, haciéndolos trabajar más horas. Y además, Mercedes-Benz estuvo entre las empresas que lograron estatizar sus deudas privadas. En ese momento Mercedes-Benz nos transfirió a nosotros
a través de este mecanismo de la dictadura para limpiar las deudas de las empresas y cargárnoslas a los argentinos, 92 millones de dólares que me aclaró Alejandro Berkovich, mi marido, que es economista, que es mucho más que 92 millones de dólares de ahora, los 92 millones de dólares de aquella época. Mientras tanto, Mercedes-Benz le cedía al Mundial 35 colectivos para que los equipos pudieran movilizarse, los equipos de futbolistas y también los equipos de directivos, y 55 automóviles. Y también en aquella época estaba la presencia de otra persona del deporte que se dio su nombre para asociarlo a esta empresa Mercedes-Benz, que es Juan Manuel Fangio, que era presidente honorario de la empresa, que en su momento participó de un acto enfrente del Hotel Sheraton en el cual se anunció este vínculo entre Mercedes-Benz y su cesión de colectivos para la dictadura. Y dijo Juan Manuel Fangio en ese momento: nuestro país está en estos momentos en la atención de todo el mundo y esto tiene un positivo sentido. Yo deseo fervientemente el éxito, que descuento será el premio para quienes se han comprometido en organizarlo. Quizá lo gastado se justifica pensando en lo que hubiera invertido para desplegar una campaña de difusión de nuestro estilo de vida y nuestra realidad en todo el mundo, dijo el 27 de mayo de 1978, de alguna manera reconociendo también esto que sabemos hoy, que el Mundial 78 funcionó como un paraguas, una forma de cubrir muchas de las cosas que pasaban en Argentina y a la vez mostrar una cara que la dictadura quería que se mostrara y que claramente no era la realidad para miles de argentinos que estaban siendo torturados y perseguidos. Como decía Claudio, el deporte se puede usar para muchas cosas. En mi caso tengo una valoración muy alta de lo que es capaz de hacer el deporte como forma de organización, no solamente porque el deporte ayuda a visibilizar, a poner el foco en algunos lugares, en determinados aspectos y poner oscuridad en otros, entonces ayuda de esta manera, si se quiere, a dictaduras como la que tuvimos a poder ocultar muchísimas cosas, sino porque además de la cuestión de la visibilidad, también el deporte construye vínculos. Cuando en un club se juntan los socios y dicen: che, ¿qué hacemos? ¿Abrimos a otras actividades? ¿Cómo financiamos las actividades amateur? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos juntamos? Che, nos aumentaron la luz, ¿cómo hacemos para ir a pedir que el Estado nos dé una forma de pagar la luz que contemple que somos una sociedad civil sin fines de lucro? Bueno, todos estos niveles de organización, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, lo que hace es ejercer la política, la creación de redes, de vínculos sociales. Este club se junta con otro club, 2 clubes, 5 clubes, 20 clubes, se empiezan a juntar por un problema particular, por ver cómo hacemos con los aumentos de luz, y así se empiezan a tejer redes. Los clubes son lugares donde se acercan muchísimos chicos, muchísimas personas que no tienen otro lugar a donde ir y encuentran una contención, gente que estaría en la calle, que por ahí no tiene espacios de contención, los encuentra en los clubes. Bueno, creo que todos y todas sabemos la importancia política que puede tener la organización alrededor del deporte, del fútbol y de todos los demás deportes, además de lo lúdico, que también es un aspecto hermoso de la vida que vale la pena que tengamos presente. Así que mi mensaje tiene que ver con esto, con este precio que aún no han pagado los socios cívicos y empresariales de la dictadura militar, que no solamente se sacaron de encima a trabajadores y así resolvieron muchos de sus problemas, sino que además hicieron muchísimo dinero, aumentando la productividad gracias a haberse deshecho de estos elementos que ellos llamaban nocivos, que no eran más que trabajadores luchando por sus derechos. Y de paso, bueno, recordar el potencial político que tiene el deporte, que es un martillo, es una herramienta, se puede usar para aspectos deplorables, como lo usó la dictadura militar y tantos otros en la historia, y el nazismo, y tantos otros gobiernos totalitarios que se valieron del deporte para impulsar su poder y para acallar voces, pero también es un espacio hermoso de construcción que también podemos aprovechar para ponerlo al servicio de la causa que tuvieron nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, que es la construcción de un mundo mejor en el que todos y todas tengamos lugar. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Muy bueno. Efectivamente, el tema de la continuidad de los juicios de lesa humanidad, que es un reclamo de todos los organismos, también abarca, por supuesto, el tema de complicidad civil que acabas de decir impecablemente. Bueno, le cedemos la palabra ahora a Alejandro Wall, y quedarían Alejandro y Ezequiel Fernández Moore, que creo que tienen como una especie de exposición compartida. Ale.
escuchás, Ale? Alejandro, ¿no? Alejandro, Ezequiel, ¿me escuchan? Alejandro Wall. No se escucha. Ahí va. A ver ahí. Hola. Hola. Ahí sí, Alejandro. Ahí estamos. Ahí vamos. Bueno, decía que agradezco mucho al Espacio Memoria, la convocatoria, ser parte de este panel, mesa, como llamarlo en estos tiempos, ¿no? Online, con Claudio, bueno, por su historia, por lo que acaba de contar, y con dos amigos que admiro además, como Ezequiel y Ángela. Y además porque creo que en todos estos relatos de lo que recién decían acerca de el reclamo de los juicios, de la complicidad civil, el reclamo por seguir manteniendo las políticas de memoria, verdad y justicia, bueno, han sido muy atacadas en los últimos años, ¿no? Han tenido mucha relevancia, nada menos que en el partido de gobierno en los últimos años, con lo cual me parece que seguir planteando estos temas ayudan sobre todo a combatir esos discursos negacionistas y justificadores de los crímenes de la dictadura. Hay una cuestión, ¿no? Yo por cuestiones de edad, yo no había nacido en el Mundial 78, tengo que decirlo, pero hay algo que durante mucho tiempo, y sobre todo cuando como futbolero y como después ya a nivel profesional, hay algo que me pasaba, y es que el Mundial 78 yo me dedicaba a ignorar al equipo, es decir, a lo futbolístico, ¿no? Durante mucho tiempo el Mundial 78 me interesaba en tanto objeto de discusión y de debate acerca del uso que había realizado la dictadura para tapar sus crímenes, pero me costaba, y siempre me costó mucho abordar al equipo, ¿no? Digamos, a lo que podríamos ver de otros equipos en otros mundiales. En estos tiempos que tuvimos durante tantos días sin partidos en vivo, ¿no? Sin competiciones y demás, y en donde la televisión pública incluso comenzó a pasar partidos de distintos mundiales, incluso partidos completos de aquel equipo campeón del Mundial 78, sentí que necesitaba enfocarme mucho más en qué era el equipo desde lo futbolístico, y había algo que de alguna manera, no digo que me apegue a ese equipo, pero me comenzó a interesar mucho más verlo, y me parece que también tiene que ver con ciertas miradas que fuimos con el tiempo también revisando acerca de lo que significó aquel mundial. Algo de eso me parece que expusieron cada uno con su mirada y con su enfoque, tanto Claudio Morresi como Ángela Lerena, este ejemplo que daba Ángela, ¿no? Del martillo. Y me parece que el Mundial 78 fue con las grandes y enormes diferencias que podía haber de poder, pero como todo en el fútbol, un gran elemento de disputa, ¿no? De disputa del sentido. Voy a complementar algo que recién mostró Claudio. Un fragmento de un muy buen documental, en donde allí se veía a una de las madres de Plaza de Mayo, Marta Alconada, hablarle a un periodista holandés, decirle: son nuestra última esperanza, por favor ayúdennos. Si podemos ver ese fragmento en colores de la televisión holandesa, que ahí tenemos, y luego seguimos. ¿Ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias.
Está todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos 4 todos, veces. no los queremos a uno, a Para mi hijo. saber Yo quiero a dónde estaban todos los mis hijos de todas las ¿Cu- mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, Esperen un momentito. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, este fragmento hace unas semanas, meses, lo rescató el colega Roberto Parrotino en un artículo en Tiempo Argentino, el diario del que formo parte, y rescató algo muy interesante, que es al periodista holandés. El periodista holandés, al que le pone nombre y apellido, de una entrevista icónica, sin dudas, de lo que significaba haber estado durante el Mundial en la Plaza de Mayo, en lo que ya con los años iba a ser el lugar de lucha de las madres. El holandés, este periodista se llama Han van der Putten, es un periodista que hoy ya tiene más de 70 años, y que le cuenta a nuestro colega que él tenía claro que su idea de llegar a cubrir el Mundial de Argentina era ir a contar básicamente lo que sucedía en el país durante la dictadura. Roberto incluso en su nota cita específicamente a Porota, ¿no? de Meronio, vicepresidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, contando que gracias a periodistas como Van der Putten, tuvieron, las madres tuvieron los primeros grupos de apoyo, ¿no? De alguna manera eso tuvo su eco en el exterior. Cuenta una historia incluso, este periodista, de que fue amenazado de muerte durante los días del Mundial. Incluso ironiza, ¿no? Una amenaza de modo civilizado, y que se comunica con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda a contarles esto, y que desde el Ministerio holandés les dicen: si algo les ocurre, retiramos a la selección de la final. Bueno, Holanda, aún con muchísimos mitos alrededor de lo que sucedía con el equipo, de la ausencia de Johan Cruyff y demás, era uno de los países más fuertes en relación a poder denunciar lo que sucedía
durante la dictadura y con los crímenes de la dictadura. Pero decía esta cuestión de cómo mientras la prensa local, los grandes medios de la prensa argentina callaban, por supuesto, los crímenes, no solamente durante el Mundial, previamente algunos medios de comunicación haciendo negocios directamente con la dictadura, decía, demuestra esto cómo el fútbol es un permanente, el fútbol y los mundiales son un permanente escenario de disputa. Uno puede entender, y la lectura que siempre hemos tenido, por supuesto, es si el mundial ayudó, colaboró, generó una especie de consenso nacional para ocultar los campos de concentración que además estaban a metros de donde se jugaba la final, ¿no? Bueno, nada menos que la Escuela de Mecánica de la Armada. Pero no es solamente el caso del Mundial 78. Recién Ángela mostraba algo en su exposición que para mí es clave, ¿no? Es cómo las empresas privadas, cómo esa pata civil de la dictadura generó negocios para sí misma. ¿Y acaso los mundiales, en general, cada 4 años, no son un negocio de esas grandes empresas, sean en dictadura, sean en democracias más o menos sólidas, pero terminan siendo, por supuesto, negocios de esas grandes empresas, ¿no? No solamente negocios de esas empresas, sino que son grandes, vampirizan a los estados quedan con tendales. Sudáfrica 2010 es un caso, Brasil 2010 es otro caso, y en donde además esta disputa y esa tensión permanente de sentido, ¿sí? Que es una tensión y una disputa de todo el tiempo, de quién es el fútbol, ¿no? ¿A quién pertenecía ese mundial? A mí yo pensaba en Claudio, ¿no? Diciendo, bueno, él jugaba en las inferiores de Huracán, y además alguien que esperaba y quería tener el mundial de cerca, y a la vez hacia el interior de su vida, de su familia, soportaba y peleaba, y veía cómo a su alrededor, su padre, su familia peleaba por poder encontrar a su hermano. Digo, esa tensión es permanente. Uno puede irse hacia acá nomás, a Brasil 2014, pensar quiénes estaban en los estadios de Brasil 2014. Bueno, en los estadios, con entradas carísimas, por supuesto, estaban las élites blancas que insultaban a Dilma Rousseff, que chiflaban a Dilma Rousseff, que todavía no iba a ser depuesta, iba a tener unos meses más. Desde afuera, en cambio, los sectores populares estaban entre la fiesta y muchas veces entre también el ninguneo de la invisibilización, los sin tierra por caso. Esa disputa por la tierra, mientras el Estado brasileño y las empresas de obra pública brasileña hacían grandes negocios en relación a la construcción de estadio. Pero a la vez también, por ejemplo, estaban los trabajadores que tenían determinadas reivindicaciones y que sabían que mientras llegaba ese mundial, sus reivindicaciones podían tomar otra dimensión. Por ejemplo, los trabajadores del transporte público en Brasil. El caso de Rusia 2018, ¿no? Con la comunidad LGTB, en donde, bueno, a partir de la persecución del gobierno ruso de la comunidad, persecución incluso hasta con golpes de ley, ¿no? Y esa comunidad también intentaba visibilizar su situación de persecución durante el Mundial. Por lo tanto, ese gran escenario que monta la FIFA, ese gran negocio de la FIFA, ese gran negocio de las empresas, también es un lugar en el cual los pueblos, los sectores populares también pueden hacer uso. Hay un gran trabajo incluso acerca voy a citar dos que me parecen bastante representativos. Uno es el de los sociólogos Daniel Safbon y Santiago Uliana, que en realidad lo que hacen es ir a hablar sobre el Mundial 78 con
los espectadores, los hinchas de aquel entonces, de ese momento, que estaban, vamos a ponerlo por afuera, ¿no? Digamos que no, bueno, que eran parte de la sociedad argentina y que tal vez veían con absoluta ajenidad lo que sucedía en los campos, no estaba politizada, ¿no? Un sector menos politizado para que pueda entender. Sí, claro, hay algo del trabajo, es un trabajo bastante extenso, es un trabajo académico que hacen, en donde en un momento van hacia la idea del festejo, ¿no? De lo que sucedía con lo que significaba festejar. Bueno, se impone mucho este discurso de, bueno, nosotros no sabíamos lo que pasaba, ¿no? Es un discurso muy de la sociedad argentina durante la dictadura, nosotros, o de un sector, nosotros no sabíamos lo que pasaba. Pero hay algo que me pareció interesante y es que lo que ambos sociólogos muestran que también había una necesidad de salir a expresarse, ¿no? Que el festejo también para un sector de la sociedad que no por esa ajenidad no era cómplice, digamos, de los crímenes de la dictadura, aun cuando, insisto, podía mostrarse o mirar para otro lado, pero que había una necesidad de salir, ¿no? De poder expresar algo, de poder de esa opresión que significaba la dictadura militar y que lo significó para toda la sociedad argentina. De alguna manera el Mundial 78 permitía volver a la calle, ¿no? Hay algo que recuerdo que es bastante personal, pero lo recuerdo de un episodio. Me lo dijo un gran amigo al que cito y que además es un gran luchador por los derechos humanos, que es Martín Sharples, alguien que precisamente se nos ha hecho un gran hombre que corre con su silla de ruedas, porque ha perdido una pierna. Martín es discapacitado. Y corre por Miguel Sánchez, nada menos que uno de los atletas desaparecidos durante la dictadura. Y Martín me contaba algo acerca de lo que había sido el título de Racing en diciembre de 2001, después de lo que había significado la represión del gobierno de la Rúa, las muertes en la 9 de julio, en la Plaza de Mayo, en el resto del país, 40 muertes por la represión policial, y Racing una semana después jugando, siendo campeón, y sus hinchas yendo al obelisco a celebrar. Y Martín decía algo que pensó en ese momento, que era también una resignificación de volver a tomar la calle, ¿no? Uno podría pensar, bueno, puede generar la sensación de olvidar los crímenes y salir a festejar, o al revés, puede tener esa lectura de volver a tomar la calle, y este trabajo de Salvoni y de Uliana lo toma. Y por otro lado, otro trabajo es el libro de Pablo Yonto, de La vergüenza de todos, un libro que editó en su momento la editorial Madre de Plaza de Mayo. Y ahí a mí me parece muy interesante un debate que se da entre los exiliados, ¿no? Acerca del boicot o no boicot, sobre todo y en particular lo que cuenta en un capítulo Pablo Yonto, acerca del debate hacia el interior de lo que era la conducción nacional de Montoneros en el exilio, ¿no? Y cómo en ese momento se toma la decisión de que la campaña no sea el boicot, no sea un boicot contra el Mundial. Incluso tienen que realizar, cuenta Pablo en su libro, distintas reuniones con periodistas que estaban en Europa, explicándole que la posición no iba a ser eso. Bueno, una de las consignas era Argentina campeón, Videla al paredón, ¿no? Que formaba parte como de juntar esta idea de, bueno, ganemos el Mundial, pero por supuesto luchemos contra la dictadura. Y como decía, tenía que generar incluso reuniones con periodistas para tratar de desbaratar la idea de que, por lo menos ese sector, ¿no? de la militancia exiliada, iba a boicotear, porque entendía que el Mundial podía ser una forma de visibilización, ¿no? De una forma de poder aprovecharlo también para denunciar los crímenes de la dictadura.
A todo esto, digo, y como para cerrar, es simplemente entender o a través del tiempo, a través de relecturas y demás, que posiblemente ese haya sido, ese Mundial 78, el intento de la dictadura de tomar un Mundial que ya venía, por supuesto, porque a la dictadura le cayó, ¿no? Ese Mundial y esa organización, poder, más allá de las intenciones de los genocidas, cómo de alguna manera abrió una puerta para poder llegar a denunciar al exterior. Al año siguiente iba a llegar la OEA para tomar denuncias de los familiares. También durante un mundial, en ese caso en Japón, y con Argentina también campeón, aquella selección juvenil también coincidente con eso, pero el fútbol, el Mundial 78, los mundiales y demás, el fútbol tienen este costado en donde todo el tiempo hay una disputa de sentidos, y fijémonos qué de tan sentidos que hasta durante el gobierno de Macri, una de las grandes discusiones fue una de las intenciones de Macri, que era convertir a los clubes de fútbol o abrir las puertas, básicamente, a las sociedades anónimas en el fútbol, ¿no? Y Argentina tiene una tradición de asociación civil en el fútbol argentino, ¿no? En la concepción de sus clubes. Y es tan fuerte esa lógica de asociación civil en Argentina que ni siquiera la dictadura, que intervino partidos políticos, que prohibió la práctica política, que intervino distintas organizaciones, sin duda los sindicatos, no pudo ni siquiera intervenir en algunos casos en los clubes que tenían, por lo menos hacia el interior, una práctica democrática formal, al menos, que no existía en el país. Ese fútbol, que también es el fútbol de esas asociaciones civiles, era el fútbol que transcurría durante la dictadura y que transcurría en estos distintos planos. Cito a Christian Broenger, un antropólogo francés, que dice que efectivamente el fútbol es todo el tiempo parte de un proceso multivalente, fluido y contradictorio que desafía cualquier interpretación única o reduccionista. Y eso es de alguna manera lo que nos enseña también el Mundial 78. Bien, Alejandro, muchas gracias. Clarísimo, buen punto de vista que es un poco el que ver con eso, la discusión siempre sobre si fue una propaganda eficaz o el comienzo de la caída del blindaje de la dictadura. Te agradecemos mucho y le cedemos la palabra a Ezequiel Fernández Mur, que con él cerraríamos las exposiciones, y bueno, algunas personas ya están haciendo preguntas, así que en todo caso después hacemos una vueltita de preguntas. Ezequiel. Sí, ¿me escucha? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, y sí, como confirma la pelada, si Wall no había nacido, Ángela era muy niña, Claudio un adolescente que iba a ver ese partido. Yo estaba allí cubriendo ya como periodista mi primera Copa Mundial, es decir, ya trabajaba como periodista, sí, soy el más veterano. Y como con Claudio nos conocemos hace 40 años, sí, 40 años, Claudio, me permito añadirte a tus primeras palabras en las que recordaste que recuperamos este espacio. Se recupera el espacio físico, ¿no? Pero seguramente es porque lo que no se ha perdido nunca es la memoria. Y eso es extraordinario, ¿no? Cuando te dicen la historia la escriben los que ganan, lo que ganó por suerte fue la democracia, y la historia, esta historia última que vivimos, la escribe la democracia. Y entonces hay algo extraordinario ahí nosotros vemos cómo tardó Alemania en revisar su pasado, por lo menos con el fútbol también, ¿no? Medio siglo en que se comenzaron a escribir situaciones de cómo el fútbol fue utilizado, manipulado, cómo fue cómplice en algunos casos, y aquí este Mundial 78
fue objeto de revisión apenas comenzó la democracia. ¿Qué pasó con el fútbol ahí? O sea, es una historia escrita por la democracia. Eso me parece maravilloso, y es una democracia que comenzó a revisar no solo el Mundial, porque obviamente más importante que el Mundial fueron los juicios a las juntas, apenas comienza la democracia, más todo lo que luego fue sucediendo. Hasta diría yo, el gobierno anterior, el presidente tiene que ir obligado a conocer el Parque de la Memoria. Tal vez no se le conocía interés por las cuestiones de los derechos humanos, pero tiene que ir al Parque de la Memoria porque otros presidentes que vienen de otras naciones a este país quieren ir al Parque de la Memoria. Este país tiene una cultura de memoria de su pasado reciente que es extraordinaria. Y lo digo esto porque, primero, así como dije, fue mi primera Copa Mundial, siempre yo digo que el periodista tiene que tener texto y contexto. Y yo tenía el texto, pero no tenía el contexto en ese Mundial. Para los pibes que pueden estar escuchando esta charla, los que creen que la democracia es algo que siempre funcionó, no. Antes no era así, teníamos democracia y golpe de Estado, 3, 4 al golpe de Estado. Y así como estaba el Partido Justicialista, el Partido Radical, había un partido militar que ocupaba el poder. Y esto, porque un pibe hoy escucha esto, ¿cómo se jugó un mundial con esa dictadura? Y sí, se jugó un mundial con esa dictadura porque los militares formaban parte del paisaje político de la Argentina. Lo que no teníamos en ese momento, por lo menos desde un sector de la ciudadanía, que yo formaba parte, era una dimensión de ese horror, de que era una dictadura de las más sangrientas que ha tenido, de la más sangrienta que ha tenido la historia argentina. Entonces, cuando yo digo que atravieso por 3 etapas con el Mundial 78, primero es la del periodista que tiene el texto, pero le falta el contexto. Yo no tenía formación política, no tenía militancia política tampoco, y en la clase media en la que me desenvolvía, los golpes de Estado estaban vistos casi como un alivio. Esa era una sensación que había en ese contexto en el que me movía. Entonces, cuando cubro ese Mundial 78, percibo que hay algo, pero no sabía cómo contarlo, cómo explicarlo. Me faltaba el contexto. Yo siempre recuerdo una entrevista con un jugador holandés, Rep, día antes de la final, que me dice, tengo miedo de ganar mañana. Y yo no sabía, me acuerdo que lo escribí así, pero no sabía contar por qué tenía miedo Rep de ganar mañana. Cuando al poco tiempo, porque es al poco tiempo, entiendo más ese miedo, porque comienzo yo a recibir más información, porque era curioso, con periodistas extranjeros que llegan a ese mundial, con los que uno iba tomando confianza, me contaban ellos de la ESMA. Y yo decía, no, ¿cómo la ESMA es un campo de tortura, un campo de secuestro y detención? O sea, esa era la ignorancia que había, por miedo a publicar en la prensa argentina, por un lado, y por complicidad, por otro lado, de la prensa argentina con la dictadura. Entonces, llegaban con mejor información los periodistas de afuera que los periodistas de aquí, por lo menos en el contexto en el que yo me estaba manejando. Quiero decir, trabajaba en la agencia Noticias Argentinas, que por suerte era una agencia que comenzaba a recibir a los comunicados de las madres de Plaza de Mayo. Una cosa era recibirlos, otra cosa era publicarlos, pero los recibía. En otros lugares ni los recibían. Entonces, esto me comencé a tomar más información, a decir, acá pasó algo raro. Cuando comienzo a tomar mayor conocimiento del tema, esa desinformación que tenía como periodista, y siempre me sentí como una falta, todo eso, se ve que se convierte en enojo con la sociedad, por un lado. ¿Cómo convivimos con la ESMA y el Monumental a 700 metros? ¿Cómo pudieron convivir el horror y esa fiesta popular que es el fútbol tan cercanas en medio de ese tiempo? ¿Cómo pudo ser posible? El enojo me incluía a mí. Y se ve que uno escribe generalmente sobre sus obsesiones. Y bueno, me persiguió. Entonces, cuando vuelvo de España 82, que es mi segundo mundial, me acuerdo que iniciamos una investigación en la agencia
DIN, que era la segunda agencia en la que trabajé, y de ahí me llaman de una radio para hacer esa misma investigación para una radio, y en ese enojo yo quería incluir al periodismo. ¿Qué hicimos nosotros los periodistas? Y recuerdo que autoriza la radio, porque era una investigación en plena dictadura, digamos un poco jugada, tenía su contexto, ya tenía contexto eso, había texto y había contexto. Y en esa investigación, ok, se podía cuestionar a la dictadura, se podía cuestionar cierta complicidad civil, se podía cuestionar complicidad económica, se podía cuestionar inclusive complicidad de la Iglesia Católica, y no se podía cuestionar al periodismo. Lo recuerdo pues lo único que me censuraron fue el periodismo. Querían censurar una entrevista que habíamos hecho con José María Muñoz. Que José María Muñoz, para los más pibes, un relator súper popular, no había internet, la radio era muy popular. El Gordo Muñoz era lo más popular que había, y el Gordo Muñoz fue muy vocero del poder, y el poder era una dictadura, y el Gordo Muñoz fue muy vocero de la dictadura. Y cuando quisimos cuestionar al Gordo Muñoz, ahí quiso funcionar la censura. El periodismo que podía hablar de todos los demás, cuestionarlos, pero no cuestionarse a sí mismo. Obviamente que lo incluimos finalmente y quedó finalmente, es decir, que fue un trabajo muy breve, me despidieron, cesó luego de que decidimos publicar lo de Muñoz, pero a mí me sirvió, y me parece que yo siempre recordé de todas esas investigaciones, charlas que hemos hecho sobre el Mundial, una frase de Osvaldo Ardiles. Ardiles decía que con los años, él tomó conciencia del Mundial 78 cuando se fue afuera, cuando fue a jugar a Inglaterra, y que ahí tomó tanta conciencia que se afilió a Amnistía Internacional, y que ahí comenzó a preguntarse ¿qué pasaba con un gol argentino en el Mundial? Porque, por un lado, yo pensé que un gol le daba alivio a la víctima, porque hasta el torturador celebraba un gol argentino en el Mundial. Pero a su vez, un gol en el Mundial le daba más aire a la dictadura. Entonces, en esa paradoja, y nunca tuve la respuesta de esa contradicción. A mí me pareció una contradicción formidable para debatirla, para ver a veces, a algunos les gustan los blancos y los negros, a mí me atraen los grises, y esa contradicción de que sí, porque el fútbol es de lo más popular que tenemos en la Argentina, y es de la gente, no es de Videla. Videla lo utilizó, claro que utilizó la Copa, y claro que le dio aire a la dictadura, al Mundial, en ese momento, pero se le terminó convirtiendo en un boomerang. Ale bien citó que la prensa extranjera tomó conocimiento y se interesó por la dictadura argentina y la terrible cacería que realizaba la dictadura argentina con el Mundial. Las madres cuentan, la primera vez que salimos en la televisión europea fue con el Mundial. Es decir, ¿cuánto duró? ¿Cuánto aire le dio a la dictadura el Mundial? Si después tuvieron que inventar la guerra con Chile, como el siguiente tachín, para que la patria, somos todos argentinos, nadie puede cuestionar, claro, fútbol y Malvinas, ¿no? Todos, la argentinidad al palo. Entonces, les duró poco el Mundial, sirvió, sí, y sobre todo porque Argentina ganó. Si Argentina no ganaba, este era un tema, pues los militares se habían dado cuenta que la gente ya estaba en la calle. En dictadura la gente no salía a la calle, y con el fútbol salió a la calle la gente. Y la gente ya estaba en la calle. ¿Qué pasaba si Argentina no ganaba ese Mundial? ¿Se convertía en un boomerang? Nunca lo sabremos eso. Bueno, Argentina gana el Mundial, y lo gana bien el Mundial. Es un buen equipo, es un equipo que representa al fútbol argentino. Menotti tenía una noción de respeto a la historia, a la identidad histórica del fútbol argentino, y ese equipo representa esa identidad histórica. Y tenía las ventajas del local, ¿sí? Tenía las ventajas del local. Jugó contra Perú sabiendo que había que hacer más de 4 goles para clasificarse. Y es un partido eternamente polémico, ese sí, es eternamente polémico, ese partido. ¿Cómo que no? Y la final la gana bien. Le gana bien la final a Holanda, y gana jugando bien al fútbol esa selección. Con más fuerza que fútbol por momentos, pero gana bien. Y entonces este es un país futbolero, siempre nos creíamos los mejores del mundo, y resulta que organizamos
por primera vez un mundial y somos campeones. ¿Cómo no vas a estar contenta la gente? ¿Cómo no va a haber una alegría? Pero en medio de ese horror, pero ¿sabía la gente la dimensión del horror? ¿Cómo es esto? Si en plena, a las horas que termina la final, a los minutos que termina la final, los dictadores de la ESMA sacan a víctimas que tenían allí en la ESMA y les dicen, miren, el pueblo festeja, no, ni piensan ustedes. Y la saca, hay relatos tremendos, estremecedores. Graciela D'Aleo, Miriam Lewin cuentan, sí, que salieron y que querían gritar, estamos presas en la ESMA, y veían que nadie les iba a dar pelota en ese momento. Bueno, ¿cuánto duró el ruido, el tachín, los goles de Kempes? Duraron, sí, el humo y el ruido complicó y le dio un aire a la dictadura. Pero duró muy poco. Y entonces esas 3 etapas que les quería decirse, y con esto pues no quiero ser largo y para dar paso a las preguntas, esa etapa del periodista que le falta contexto, es decir, es la primera etapa, entonces la segunda etapa sería la del enojo, y la tercera etapa, digo, es la del orgullo por la memoria, porque la verdad siento que hay un ejercicio permanente de la memoria en la Argentina. Mundial 2002, recuerdo que vino un periodista, 2002 o bueno, ya no me acuerdo, 2000 y algo, vino un periodista y a decir este país, bueno, puede llegar a ser campeón mundial, pero este país vive revisando el 78, un periodista muy importante de una revista de Estados Unidos muy importante, y me dice, ¿hasta cuánto van a seguir mirando el pasado? Me dice este periodista, y hablaba de la dictadura, ¿no? Y yo le decía, mirá, no sé, supongo que por lo menos hasta que aparezca el último de los nietos chupados. Hasta que aparezca el último, por lo menos va a haber que seguir insistiendo. Y a los días de esa conversación aparece el nieto de Estela Carlotto, ¿no? Digo, algo con lo que lloramos muchos argentinos, emocionados, pensando que hay ciertas cosas que no iban a suceder y que sucedían, ¿no? Y me acuerdo que intercambié comunicación con él y le dije, viste, hay que seguir haciendo memoria, porque todavía faltan para que aparezcan. Entonces, hoy no sé si las autoridades se animarían a hacer un Mundial 78, la verdad, dudo que, porque el poder económico ya sabemos que se domina a las democracias de otras maneras, ya no con los militares. Dudo que haya un... Pero si hubiese un mundial aquí, por un lado diría yo que seguramente hoy los jugadores, habría alguno que se estaría arrodillando en pleno Mundial 78 de estos tiempos, estos deportistas que hoy se arrodillan y salen a formar parte del tiempo en el que viven, de la sociedad en la que están. Ignoran menos. Por un lado, confiaría mucho en eso. Y por otro lado, digo, bueno, son tiempos en los que se derriban tantas estatuas, se revisa tanto el pasado, porque las estatuas son ese pasado también, y ese pasado tan polémico por momentos, tan escrito por quienes, escrito por quienes, bueno, esos que erigen esas estatuas. Y no es casual que esas estatuas que se derriban en Estados Unidos fueron todas escritas después de que se abolió la esclavitud, fueron todas levantadas luego que se abolió la esclavitud como una forma de réplica. Ok, nos hicieron esto, pero les ponemos este monumento, ¿no? Bueno, aquí yo creo que ya no hay culpas con el Mundial 70, pues se lo revisa. Y se ve que como alguna vez en algún texto se me ocurrió escribir que a Kempes le decíamos el matador, pero no tenemos ninguna duda de que el asesino era Videla. Entonces, creo que se debatió tanto eso, se habló tanto de esto, hemos polemizado, como estamos haciéndolo en este mismo momento, que esto permite, me parece a mí, hablarlo sin culpas, permite debatirlo bien y sin necesidad de estar derribando estatuas. Tal vez porque ya se bajaron algunos cuadros de algún lugar. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Efectivamente, desde el Espacio de Memoria trabajamos para eso justamente, ¿no? Para ese ejercicio de memoria constante, que además, por suerte, es hoy política de Estado nuevamente, o bueno, lo viene siendo desde hace unos cuantos años,
con sus vaivenes, pero creo que estamos trabajando para eso y esta charla es una muestra de esto. Un comentario, tengo un par de preguntitas, un comentario de Graciela Lois para vos, Ezequiel, dice: Ezequiel, estás en lo cierto, NA nos recibía todo y nos sacaba las fotos, los periodistas extranjeros llegaban con toda la información porque llevábamos nuestros comunicados a las agencias extranjeras en Avenida Corrientes al 300, que era la sede de las agencias, ¿sí? De los corresponsales extranjeros, le entregábamos lo que queríamos que se supiera y cuando rebotaba la noticia aquí era como que se filtraba algo en el país, ¿no? Dice sí. Graciela, para que te lo recordemos. Qué bueno. Hay una pregunta que es: ¿qué periodistas de Argentina, más allá del peligro, digamos, mantuvieron las formas y no cedieron a la propaganda militar? No sé si... A ver, recordemos que hubo 100 periodistas desaparecidos en la dictadura, que entonces había un lógico, en términos proporcionales, ha sido creo que el gremio más afectado por la represión, proporcionalmente digo, ¿no? El miedo por un lado y la complicidad por otro, porque recordemos que hubo mucha prensa importante, la más importante tal vez, que hasta hizo negocios con la dictadura. Entonces, en este contexto, ¿dónde se podía decir algo? Yo creo que la prensa que podía decir algo era absolutamente clandestina. Allí estaba Walsh, ¿no? Haciendo prensa clandestina, pues no había modo de que en medios argentinos se pudiera decir algo. La verdad es esa, apenas fue el golpe, el miedo y el silencio fue absoluto, y uno, si revisa las páginas de los diarios, de los principales diarios del 78, y no tiene más que primero pedir perdón, pedir disculpas, y luego reparar, ¿no? Porque es la única forma de que la disculpa sea sincera, es con la reparación. Por haber desinformado tanto. No recuerdo ahora en espacios argentinos, salvo que fueran minoritarios y clandestinos, no había internet, recuerdo, eran tiempos en los que la prensa era casi el papel impreso, ¿no? Y entonces era muy difícil poder contar algo. Ezequiel, Julia, no sé si puedo... Sí. No, sí habría que hacer la salvedad previo al Mundial de Dante Panzeri. También con otra salvedad, Dante Panzeri incluso en las páginas de la prensa. Con una salvedad, Panzeri no llegó a ver el Mundial 78, pero además sus críticas no eran a la idea de la organización para tapar los crímenes, sino que era una crítica, si se quiere, liberal, que hasta estaba hacia adentro de la propia dictadura, que era la del gasto público, ¿no? La de por qué vamos a gastar tanto dinero en un evento como el Mundial. Entonces fue, y llegó a tener hasta reuniones con jerarcas de la dictadura, no reuniones clandestinas, sino que lo querían sentar para retarlo. Era un crítico del Mundial, falleció antes de su organización, pero insisto, digamos, en una discusión que incluso era una discusión hacia adentro, así como la Marina de Macera quería tener mucha intervención, un sector más liberal en lo económico criticaba, el propio Alemán, ¿no? Que había sido, que iba a ser parte de ese gobierno. Bueno, hay una pregunta muy parecida, tal vez está contestada un poco por lo que planteó Ezequiel, que era si hubo alguna conferencia de prensa memorable que nos haya contado, en la que se destaque el rol de los periodistas durante los años de impunidad en el fútbol argentino. Entiendo que es bastante parecida al tema de si había habido algún periodista que haya podido quebrar el cerco de difusión que haya establecido la dictadura. También hay una que tiene que ver con... No, hay se puede mencionar... Sí, Julia, se puede mencionar solo un periodista holandés que fue a la cena de clausura del Mundial con su cámara, Frits Barend, y le preguntó, su grabador, y le preguntó a Videla, fue con una credencial de un jugador en realidad, y le pregunta a Videla por los desaparecidos. Videla se queda helado con la pregunta, no, era inesperado,
fue fuera de contexto para todo. Videla respondió, balbuceó algo y lo echaron al periodista del lugar. Bueno, ahí está Gabriela Juvenal, que era la autora de esta pregunta. Respondida, entiendo. Adolfo Ascano pregunta, consulta a los periodistas deportivos, ¿es mito o realidad que Carrascosa, el exjugador de Huracán, renunció a la selección por cuestionar la situación que se estaba viviendo? ¿Querés responder vos, Ale, o respondo yo, o no sé, el que quieran? No, pero creo que el propio Carrascosa, ¿no? Dijo, reveló que, bueno, que no tenía que ver con eso. Creo que es, tenía que ver con una serie de cuestiones, no en particular sobre la dictadura, ¿no? No, era como que no soportó que la pelota fuera el centro del mundo en un tiempo tan horroroso. Y cuando era un tiempo no era solo la dictadura, era una despojo a la democracia, y él sintió que se estaba usando al fútbol, que ese poder de turno, que encima era una dictadura, estaba usando al fútbol y que se nos estaba manipulando. Y era una persona muy sensible, Claudia lo conoce mucho mejor que nosotros todavía. Y en su intimidad, en su honestidad, sintió que él no podía, no lo superaba, que él no podía estar allí, y por eso tuvo increíble, porque era el capitán de esa selección. Es decir, el Pasarela que vemos con la Copa hasta podría haber sido Carrascosa. Y bueno, él sintió que no podía, que lo superaba, y en su dignidad nunca se subió a ninguna mesa a golpearse el pecho, ni a decir, otros sí lo hicieron y yo no. A mí me parece de una ética extraordinaria, Carrascosa. No sé, Claudio, si vos querés agregar algo. No, sinceramente, yo fui compañero de él y nunca le quise preguntar este tema. Sé que él sí tenía una identificación por, creo que del Partido Comunista, cuando era joven. De alguna manera él sabía de política. No es habitual a veces que en el fútbol haya compañeros que de alguna manera estén relacionados con la política. Nunca le quise preguntar. Creo lo que me llegó es un poco lo que decía Alejandro, y también me apoyo en lo de Ezequiel, es que no fue que él fue contra la dictadura. Él no es que juega porque sentía que estaba apoyando a la dictadura, pero había ciertos valores que se manejaba a él que de alguna manera no lo hacían sentirse cómodo estando jugando bajo esas condiciones. Bien. Hay una más, podrían comentar la falsa carta del jugador holandés Krol, publicada por la revista El Gráfico. No sé quién de ustedes la querría. No sé si quién la querría responder. Es un comentario, pero piden que comenten sobre la falsa carta de Krol. No sé, ahí Ezequiel, ¿qué recuerdo tiene? Sí, entendí lo de la carta porque tu audio me llegó muy mal, pero creo haber entendido la pregunta. Sí, es una de las peores evidencias de esa complicidad de la prensa con la dictadura, porque un periodista que quiso congraciarse le inventó una carta al capitán de la selección de Holanda, a Ruud Krol, en la que Ruud Krol decía que la Argentina era una tierra de paz. Se la escribía Krol a su hija, supuestamente, y le decía que Argentina era una tierra de paz, que no se asustara porque si veía muchos soldados, porque esos soldaditos desde sus fusiles disparaban flores, y que cuando llegara le llevaba una muñeca con el nombre de Argentina. Esto en medio de las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. Fue una vergüenza. A mí me gusta siempre diferenciar los pueblos de ciertos poderes, y porque en Holanda hubo un gran debate, y la verdad que el gobierno holandés fue socio comercial importante de la dictadura, esto hay que decirlo, pero el pueblo holandés, un sector del pueblo holandés juntó dinero. Cuando vio esa entrevista de las madres en la televisión, juntó dinero para apoyar a las madres. Ese periodista holandés, que fue el que le preguntó a Videla, también otro periodista holandés, fue a la plaza a filmar a las madres. Es decir,
las cosas no son lineales, ¿no? Pero el gobierno, el embajador de Holanda estaba en el palco con Videla y hacía bromas con Videla en plena final, es decir, con el dictador. 1-1, le ganamos 3-1, y hacía ese tipo de bromas. Entonces, cuando el embajador se entera de esta situación, de la carta de Kroll y todo, el embajador lo que pidió fue bajo perfil. Lo solucionaron internamente y se solucionó de modo de bajo, sin escándalo, porque querían hacer que en un momento se planteó la posibilidad de hacer una protesta formal, etcétera, y se resolvió de modo de bajo perfil. Fue una decisión más del periodista que de la empresa, pero la empresa la publica muy gustosa, esa carta. La revista es la revista El Gráfico, que es de la editorial Atlántida, y la editorial Atlántida, si hablamos de complicidad de un sector del periodismo con la dictadura, la editorial Atlántida casi la pondría en primera fila. Una pregunta para Ángela, si esta la hago yo, Ángela, quería saber si vos encontrás similitud en el tema, en el capítulo que revelaste hoy, que no es tan conocido, de la provisión por parte de Mercedes de los micros para los jugadores, bueno, salvando las distancias. También el Ledesma, la empresa proveía, pero en este caso los vehículos eran para los secuestros, ¿no? Pero digo, como las empresas cómplices de la represión, digamos, como una práctica, digamos, habitual, ¿no? Sí, se me escucha, ¿no? La similitud es la palabra que vos usaste, complicidad, ¿no? Las empresas estaban haciendo plata gracias a la dictadura de distintas maneras, por el plan económico, que fue un plan absolutamente en contra de los trabajadores y del pueblo en general y a favor de las empresas, por la nacionalización de las deudas privadas que pasaron a ser deudas públicas, porque, como contaba en el caso de Mercedes-Benz, el hecho de que hayan eliminado, entre comillas, o tal cual lo decían ellos, a aquellos trabajadores que peleaban por derechos hizo aumentar la productividad. Y tengo una nota también de Papelitos, que es un sitio que hizo una investigación sobre qué empresas fueron parte del Mundial. Coca-Cola por primera vez auspició un mundial en el 78, desde entonces auspició todos. Ford aprovechó para lanzar su Falcon 78, ya sabemos para qué se usaban los Falcon, y ya sabemos también que Ford usaba su propio espacio físico en la fábrica como campo de concentración, eran torturados ahí mismo dentro de Ford los trabajadores. Swift también donó una línea de productos alimenticios a los distintos equipos y también después fueron reprimidos sus propios trabajadores. Bueno, Philips, La Serenísima, Noblex, que aportaba a los televisores. Prácticamente todas las empresas argentinas, o unas cuantas, digamos, no todas, pero muchísimas, fueron parte del Mundial y al mismo tiempo recibían algún tipo de favor, en algunos casos directamente del exterminio de sus comisiones internas, en otro la condonación de deudas privadas o la transformación en realidad de estas deudas en deudas públicas. Bueno, claramente esto tiene que ver con lo que decíamos de la complicidad empresaria con la dictadura, pero claramente la dictadura militar fue un negocio redondo para muchísimas empresas extranjeras y argentinas que estaban aquí en nuestro país. Bien. No tenemos más preguntas, les agradecemos muchísimo. Julia, ¿puedo agregar una cosita más para cerrar esto que decía Ángela? Sí, perdón. Sí. Dale nomás, Alejandro. Voy a leer algo, es muy cortito, no voy a hacerle perder tiempo, pero voy a leer esto. El Mundial de Fútbol de 1978 les costó a los argentinos más de 520 millones de dólares, aunque averiguar la forma en que se gastó ese dinero parecería ser en 1982 una misión casi imposible para quien quiera realizarla. El número 1 de la organización de ese certamen, el contraalmirante Carlos Lacoste, señaló hace unos días que todas las cuentas del Mundial no son secretas, son cuentas públicas, pero cronistas de esta agencia, tras pasar durante casi un mes por diversos organismos oficiales, encontraron obstáculos casi insalvables para ver los libros contables del torneo que se encuentran en el ámbito de la presidencia de la Nación. Ese dinero del que habla Ángela, esos negocios de las empresas privadas con el Estado y con la dictadura, que además, como también marca, alimentaron la deuda externa, incluso la deuda que luego sería estatizada, la deuda de los privados, ese dinero está en una nota de la agencia Diarios y Noticias. Es de agosto del 82, todavía en dictadura. El autor es Ezequiel Fernández Mur. O sea que cuando preguntaban acerca de los periodistas en dictadura, claro, no era
1978, era el 82, pero bueno, ahí está la agencia y también muestra cómo la dictadura no solamente fue una dictadura criminal, sino también fue una dictadura corrupta en esos términos. Uh-huh. Muy bien. Bueno, sí, aprovecharía algo cortito, porque cuando de alguna manera estos signos ideológicos gobiernan en nuestro país, se repiten bastante las situaciones, ¿no? Hay una investigación que llevó adelante Ernesto Rodríguez que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde yo de alguna manera tuve una participación, porque uno lo fue a pedir, presentamos junto al Comité Olímpico Argentino y junto a la Ciudad de Buenos Aires, presentamos lo que cada país tiene que presentar. En este caso es la Ciudad de Buenos Aires, pero las naciones, yo en ese momento era secretario de Deporte de Nación, la nación avala esa presentación, y eran unos Juegos Olímpicos de la Juventud que iban a tener un costo, de acuerdo a lo que habíamos presentado al Comité Olímpico Internacional, cerca de 230 millones de dólares. Una de las cosas que nos propusimos cuando ingresamos acá en la legislatura fue que esa investigación de Ernesto Rodríguez pueda llegar a un final. Queremos saber cuánto gastó la Ciudad de Buenos Aires, porque según su investigación, que la vamos corroborando, hay una ingeniería que tiene el gobierno de la ciudad para ocultar sus gastos. De alguna manera Ernesto había llegado a la cifra de más de 1.000 millones de dólares. Entonces, también, cuando vuelvo a repetir, cuando gobiernan estos signos ideológicos, también utilizan a periodistas y a servicios de inteligencia para perseguir opositores, para crear causas. Bueno, también, como hicieron un gran negocio en el Mundial, creemos, o por lo menos nos hemos propuesto poder saber cuál fue el negocio que hicieron y cuánto verdaderamente le salió a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bien. O sea, Ángela. Sí, no, cuando tomé la palabra la primera vez, venía de la exposición de Claudio, que me había dejado emocionada y no llegué a decir que estoy muy agradecida de ser parte de esta mesa, de este panel, que admiro muchísimo a Ezequiel, es mi referente número 1 en el periodismo. Well, no porque es más chico que yo, pero si no también lo sería, porque aprendo muchísimo de él también. Y bueno, Morresi ni hablar, es una suerte tener en la política a alguien con el conocimiento del mundo del deporte y la honestidad y la mentalidad siempre a favor de la ampliación de derechos de Claudio Morresi, a quien también admiro mucho. Así que muchas gracias, Julia, y muchas gracias al Espacio Memoria, por supuesto. Estamos todos muy, muy orgullosos de haber recuperado este espacio y bueno, siempre a disposición. Por supuesto, les agradecemos nosotros que tuvieron este tiempo para dedicarnos y para debatir esto, que bueno, la verdad que creo que fue súper enriquecedor y nosotros que vivimos promoviendo la memoria y tratando de construir memoria también para las nuevas generaciones, bueno, este tipo de debates nos parece que son súper interesantes y hay que seguir alimentándolos. Así que bueno, les agradecemos y le decimos al público que nos sigue que va a estar cargado, que va a estar cargado, que toda esta charla va a estar cargada en el Facebook del Espacio Memoria, también en el canal de YouTube y en el micrositio que les conté al empezar esta charla, que es Memoria en Casa, que está dentro de la web del Espacio Memoria. Así que bueno, saludamos a todos y les agradecemos muchísimo la participación. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias, abrazo. Un abrazo.